pues es mi deseo y mi anhelo que también pueda hablar de ustedes. Y se titula No soy esclavo, soy hijo. No soy esclavo, soy hijo. ¿Cuántos esclavos hay aquí? Ay, gracias, Padre. ¿Hijos? ¿Cuántos hijos hay aquí? Somos hijos, no somos esclavos. Y me gustaría compartir Romanos 8:15. Romanos 8:15. Tengo un poquito de miedo de tener ojo de mapache, que tuvo fuerte. Bueno, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Es una belleza. Ya con esto nos podemos ir para la casa literal. Y bueno, quisiera como aclarar conceptos. Que saben, uno, esclavitud, esclavo, hijo, uno tiene como la idea de qué es, ¿verdad? Pero cuando uno lo busca en el diccionario, hay más claridad, más entendimiento, lo vemos de diferentes ángulos, diferentes significados que se le puede dar a cada palabra. Y por eso es bueno, es cool. Cuando vean una palabra que le llama la atención en la Biblia, búsquenla en el diccionario y van a ver que el Señor les va a hablar. Entonces, esclavo. ¿Qué es un esclavo? Que carece de libertad y derechos propios por estar sometido, pilas con esa palabra, sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona, que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Básicamente ser esclavo es como ser un objeto, ¿verdad? Me quita como la identidad de persona, la dignidad y me vuelve un objeto. Otra definición de esclavo: que está dominado por una pasión o por un vicio que necesita para vivir o para sentirse bien. O sea que no solamente puedo ser esclavo de una persona, sino que algo me puede tener esclavizado. Y por último, las clases de español con la profesora Natalie. Hijo. Un hijo. ¿Qué es un hijo, pues? Yo lo ayudo. Un hijo o una hija es el descendiente directo de una persona. Descendiente directo de una persona. Los hijos pueden ser biológicos o fruto de la adopción. Entonces, como primer punto, quiero compartirles libertad condicionada. Libertad condicionada. ¿Qué les suena eso? Es como la libertad condicional, ¿verdad? Cuando uno hace algo y está como medio grave, pero no tanto. O sea, que te dejan salir, pero con condiciones. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han visto en las películas? Libertad condicional. Los programas esos de Discovery Home and Health que estaban aquí, de que los brazaletes en el tobillo. Y bueno, quiero compartirles rapidito Juan 8, 34, 36. Lo voy a leer bien rápido. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo quiero preguntarles algo. ¿Ustedes consideran que son verdaderamente libres? ¿Somos verdaderamente libres? ¿Estamos seguros? ¿O estamos viviendo una libertad condicionada? ¿O estamos viviendo una libertad a medias? ¿Soy verdaderamente libre o estoy viviendo una libertad condicionada? Es un balance bien delgado, es una línea bien delgadita entre ser libre y vivir una libertad a medias. Y te quiero hacer otra pregunta. ¿Eres libre todos los días de la semana? ¿O eres libre de sábado en sábado? ¿Vives una libertad todos los días, de lunes a viernes, de lunes a domingo? ¿O vives verdaderamente libre nada más un sábado o un domingo que vas a la iglesia? ¿Somos verdaderamente libres o vivimos una libertad condicionada? Miren, aquí nos habla acerca de que el pecado es quien nos esclaviza. Y yo les quiero decir hoy que no podemos vivir siendo esclavos, porque tienes que irte a un lado. O eres esclavo o eres hijo. No existe un intermedio.
No puedes estar saliendo y entrando de la cárcel. No puedes ser un día libre y un día esclavo. Para poder ser hijo, tú tienes que vivir en una completa libertad. Porque un esclavo no es un hijo. Está como silencioso esto. Y el que no aprende a soltar, no ha conocido la libertad. Y el que no ha conocido la libertad, ¿qué es? Es un esclavo. El que no aprende a soltar, aunque sean las pequeñas cosas, es esclavo. Y lastimosamente, aquí todo el mundo levanta la mano, uy, somos hijos. Pero si no has conocido la libertad, no puedes llamarte hijo. Hay muchas personas que están aquí porque han encontrado un buen ambiente, han encontrado buenos amigos, una buena compañía, pero lo que están viviendo es una libertad condicionada. Una libertad a medias. Seguimos siendo esclavos. ¿Y por qué? Porque no nos hemos atrevido a darle la cara a lo que realmente nos mantiene siendo esclavos. No nos hemos atrevido a aceptar que hay algo que todavía me mantiene siendo esclavo. ¿Qué he hecho? Bueno, aquí estoy cool, voy a mi grupo en la semana, me siento bien, pero ¿y qué de ese pecado? ¿Y qué de ese problema? ¿Y qué de eso que no te deja vivir tranquilo? ¿Qué hacemos con eso? Lo metemos abajo del colchón, ¿verdad? Cuando viene la visita así que está la casa desordenada y uno agarra rapidito y que voy a limpiar rápido porque vienen y agarro y pongo las cosas donde no son y las escondo, pero las escondiste, no las acomodaste. Esclavo, seguirás siendo esclavo hasta que tú realmente te atrevas a sacar eso abajo del colchón y afrontarlo. Porque saben, Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios bueno. Pero ¿a qué padre le gusta una casa desordenada? Chuzo. A mi mamá no le gustaba. Varias veces me dije, ay, te voy a echar a la casa. Obviamente, no es como una exageración, no lo iba a hacer. Pero la casa desordenada no le gusta al padre. No podemos seguir echando todos esos problemas, todas esas cositas en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestra vida personal, todas esas dependencias abajo del colchón y no enfrentarlas. Tenemos que enfrentar las cosas, porque si no vamos a seguir siendo esclavos. Y hay una parte del versículo que me pareció brutal. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¡Ey! Está brutal. El esclavo no queda para siempre en la casa. ¿En la casa de quién? Del Padre. Cuando vivimos en esclavitud, cuando vivimos atados a esas cosas, que pueden ser pecados muy terribles o simplemente fallas en el carácter, estamos atados de todas maneras. Rencores viejitos que ya tú le echaste debajo de la cama y te olvidaste que estaban ahí, estás atado. Y el esclavo no dura para siempre en la casa del Padre. ¿Por qué creen que tantas veces vivimos lo mismo? Vemos a gente que viene, tú la ves muy bien, ves ciertos cambios en su vida, te pones contento, mi discípulo lo está logrando, o sea, estoy contento por mi discípulo, y pasan 6 meses y no lo vuelves a ver. Esclavo. No cambió su condición de esclavo a condición de hijo, porque no supo enfrentar lo que lo esclavizaba. Esas cosas lo tenían esclavo a él. Tenemos que aprender a dominar lo que nos tiene esclavizados. Si no, triste, pero cierto, no vamos a durar mucho. Y miren, algo que yo siento que ha esclavizado demasiado a esta juventud es la necesidad de aprobación. Estamos constantemente, y realmente, a mi parecer, es una necesidad humana, ¿verdad? Tener aprobación, es humano, pero lo hemos llevado a niveles que dejo de ser lo que Dios quiere que yo sea por buscar aprobación de afuera. Esa necesidad de aprobación de afuera me hace esclavo. La única aprobación que yo necesito es de Dios. Si la manera que yo vivo, lo que yo estoy haciendo, cómo me estoy manejando, cómo me estoy moviendo, le agrada a Dios, lo demás, no importa. No podemos vivir esclavos de la búsqueda de aprobación. No podemos. Y le decía a Sara hace un rato que, oye, José, me estás robando mi prédica.
Él hablaba acerca de cómo tenemos que enfrentar los problemas. Es importante. Siento que nos hemos vuelto cómodos, ¿saben? Y yo hablo de mí también. Ustedes no saben, ahora que yo me casé, he tenido que enfrentar los problemas, pero de frente. No con Josué, no con mi esposo, sino en mí. Cosas que habían en mí, que había puesto debajo del colchón y que me seguían manteniendo esclava por no haberlas querido enfrentar cuando que tuve que haberlas enfrentado. Como esos monstruos abajo de la cama, cuando estaban chiquitos, ¿se acuerdan de que ay, el monstruo abajo de la cama? Así mismo es lo que no queremos enfrentar, son monstruos debajo de la cama. No podemos dejar que eso nos siga dominando, que eso nos siga impidiendo que vivamos las cosas que Dios tiene para nosotros. ¡Qué huencha! O sea, ¿por qué? Enfrentemos nuestros problemas, no tengamos miedo. O sea, hay consecuencias. Hay consecuencias. Pero, ¿qué consecuencia puede ser peor que perderse lo que Dios tiene para ti? No hay ninguna. Y no todo es malo, en verdad. No todo es malo. Porque el precio ya está pago. El precio de tu esclavitud ya está pago. ¿Sabes qué? Ahí en el versículo nos hablaba acerca de que una persona te posee. Bueno, el Señor ya te compró. Ya ese precio está pagado, pero está en ti reclamarlo. Está en ti aceptar esa compra. O sea, es como una locura, imagínate. Estoy ahí siendo esclavo, o como el hijo pródigo comiendo de los algarrobos de los cerdos, ahí todo cochino, y aquí está Dios hermoso, precioso, y te dice, ven que ya yo pagué ese precio, no tienes por qué estar ahí, no tienes por qué estar revolcado, no tienes por qué estar triste, no tienes por qué estar viviendo en ansiedad ni en depresión, no tienes por qué no poder dormir en las noches, no tienes por qué, porque ya yo pagué el precio, pero está en ti y en mí reclamar esa ganancia, esa compra. Pero a veces estamos tan cómodos con los monstruos debajo de la cama que estamos ahí, normal, y no nos hemos dado cuenta que no tiene por qué, porque el Señor ya pagó el precio. Y bien alto que lo pagó, ¿verdad? Miren, en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Así o más claro? Chuso, si usted se pone a estudiar eso de hijos y esclavos en la Biblia, hay cantidad de contenido, está bien bueno, se lo recomiendo, hagan el estudio. Pero ya no tenemos por qué ser esclavos, no tenemos por qué vivir en ese temor, ni en esa incomodidad, ni en ese miedo, ni en esa necesidad de aprobación. No, ya está pago, ya el Señor lo pagó, reclámalo, está en ti y en mí reclamarlo. Y parece lógico, ¿verdad? Que yo sé, pero ¿cuántas personas no hemos vivido tanto tiempo en esclavitud y por no querer reconocer, ahí seguimos? ¿Cuántas personas? A veces uno siempre piensa que, sí, esclavo al vicio, al alcohol, al licor, a la pornografía. No es solo eso. Hay todo tipo de esclavitudes. ¿Qué es lo que te domina a ti? ¿Qué te domina? Las redes sociales. No puedes vivir sin las redes sociales. Te quitan el celular y te da como ansiedad y empiezas a temblar y a sudar. ¿O qué te domina a ti? El muchacho ese que no te hace caso. Eso es lo que te tiene dominada. O la muchacha. ¿Qué es lo que te domina a ti? ¿Qué te tiene? Da risa, pero es verdad, parece chiste, pero es anécdota, muchachos. Es anécdota. ¿Qué te tiene dominado? Piensa en tu cabeza. ¿Qué te tiene dominado? ¿Qué te hace esclavo? A veces las cosas más tontas, más tontas. ¿Qué te tiene dominado? La serie esa. Que aunque aparece cosas homosexuales, cosas sexuales, cosas que no tienes que ver porque no te edifican, las sigues viendo. ¿Te tiene esclavo la serie? No sé, a mí no. Eso no es conmigo. ¿Qué te tiene dominado? A veces no es fácil y a veces uno lo toma por sentado, pero esas pequeñas cosas son las que nos alejan de la voluntad de Dios. Suelta eso. No vale la pena ser esclavo, el esclavo no dura en la casa. Y yo quiero que tú y que yo algún día podamos ver a Jesús descendiendo del cielo e irnos con Él. No haber sido de esos esclavos que pisaron una vez aquí, probaron un poco, pero no se adentraron. Porque no se atrevieron a limpiar debajo de la cama. Y se lo perdieron. O sea, imagínense qué tristeza. Bueno,
Punto 2. Entonces, ¿qué soy? ¿Soy hijo, soy esclavo? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Esto es un poco sensitivo. Para mí es sensitivo. Probablemente para muchos de ustedes también sea sensitivo. Pero entonces, ¿qué soy? Entonces tengo una pregunta. Tengo muchas preguntas hoy, llena de dudas. ¿Soy un hijo en el cielo como lo soy en la tierra? ¿Soy un hijo en el cielo como lo soy en la tierra? Está brutal, ¿eh? Porque para poder ser hijo en el cielo, tengo que ser hijo en la tierra. Miren, yo no puedo venir un día y derramar mi corazón aquí. Te amo, Dios, Padre mío, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Cuando mi corazón está lleno de resentimiento por los padres que Dios puso aquí en la tierra para mí. Porque Él los puso. Para bien o para mal, Él los puso. Y no puedo, de verdad, no puedo. No funciona así. Tengo que ser hijo en la tierra para poder ser hijo en el cielo. Muchas veces la relación con nuestro Padre Celestial está determinada a nuestra relación con nuestro Padre terrenal. ¿Cuántas veces venimos aquí tristes, que no me puedo conectar con Dios? Yo intento orar, yo intento buscarlo, pero como que no puedo, no siento que me habla, no lo siento a Él. Yo veo que todo el mundo está aquí derramado y yo aquí seca como un palo viejo. ¿Por qué puede ser? Analicemos. ¿Cómo está tu relación con tus padres? Y es complejo porque hay miles de escenarios con los papás. Hay miles de millones de escenarios con los papás. Pero voy a mencionar solamente algunos, ¿sabes? Porque tú me dices, hey Natalie, ¿cómo voy a tener una relación con mi padre si ni siquiera lo conozco? Si se fue cuando yo era muy chiquito. ¿Qué relación puedo tener? Ni siquiera, lo llamo y me cierra el teléfono. ¿Qué hago? Un padre ausente. Pero ¿qué ha creado esa ausencia de tu padre en ti? ¿Ha creado un resentimiento, un dolor, una tristeza? ¿Qué ha creado en ti? Y sabes, yo estoy hablando aquí de amar a mi padre en la tierra como amo a mi padre en el cielo. Y no es fácil porque tú no puedes amar a alguien que no conoces. Puede ser que nunca tuvo interés en ti, puede ser que, bueno, se fue cuando eras muy chiquito, ni siquiera lo recuerdas. No es fácil, pero ¿sabes cómo tú vas a amar? ¿Y cómo tú vas a demostrar el amor de Cristo? Perdonando. Lo que está en tus manos es perdonar. Esa va a ser tu muestra de amor hacia tu Padre terrenal para que tú puedas reflejar esa relación a tu Padre celestial. Un padre abusador. Es muy difícil y yo sé que muchos de ustedes lo han vivido. Un padre que, bueno, su refugio ha sido el licor, que llega a la casa tomado, que abusa verbal o físicamente de ti, de tu mamá, de tus hermanos. Qué difícil, de verdad. Y yo sé que lo normal, lo que nos dicta la coherencia, lo que nos dicta la lógica, es que tengo que estar lleno de odio. ¿Cómo yo voy a amar a alguien que me está haciendo daño? ¿Cómo yo voy a amar a esa persona que literalmente, no solo emocional, espiritual, sino físicamente me está haciendo daño y lo ha hecho desde que tengo memoria? ¿Cómo lo voy a amar? Es difícil, es difícil. Yo sé que es difícil y yo sé que uno de los sentimientos más complicados es el odio y el rencor. Pero son pasos pequeños que tú tienes que dar. Tú tienes que primero aceptarlo. Sí, la verdad es que sí, en mí ha nacido un sentimiento incorrecto por mi papá, por mi mamá. ¿Y sabes? Cuando hablamos de padre, nos referimos terrenalmente a padre y madre, pues. Algo en mí ha nacido que no es correcto y puede ser eso lo que me está impidiendo poder llegar al trono de la gracia, poder sentir la presencia de Dios, poder conocerlo mejor. ¿Qué es lo que te está impidiendo? O como en mi caso, que viví un divorcio pero horrible. Quizás cuando tenía la edad de muchos de ustedes, ¿no? Tenía como que 16, 17 años, un poquito menos quizás. Y yo qué sentí en ese momento, yo sentí decepción. Yo me sentí traicionada completamente. Yo sentí que lo que yo conocía
Era una farsa, pues, era una mentira. Yo sé que muchos de ustedes probablemente se sintieron igual. Es difícil cuando la persona que se supone que te va a cuidar, que te tiene que proteger, que te tiene que velar por ti, es la persona que te hiere. Y yo sé, no doy cuenta aquí, que yo vengo de un pasado muy complicado con mis papás. Y me tomó quizás 10 o más años darme cuenta que todos esos sentimientos yo los había puesto debajo del colchón. Y me tomó mucho tiempo darme cuenta que esos sentimientos eran lo que me estaba impidiendo tener una vida conforme al corazón de Dios. Porque yo les eché tierra. Y no podemos, tenemos que reconocer delante del Señor: Padre, en mí hay odio, en mí hay rencor, en mí hay tristeza, en mí hay traición. Me sentí traicionada, me sentí decepcionada, Señor. Reconocer esos sentimientos incorrectos que pueden estar dentro de ti. No permitir que esos sentimientos te esclavicen. No puedes vivir con eso en el corazón porque te vuelves esclavo. Yo no quisiera de verdad que a ustedes les pase como a mí, que tuvieron que pasar tantos años para yo poder darme cuenta que yo vivía lastimada, que yo vivía herida. Se los digo, o sea, eso yo realmente lo puedo sacar ahora que me casé, siendo una persona adulta, porque esos sentimientos era lo que no me estaba dejando progresar en mi matrimonio. Aquí abriendo mi corazón a otro nivel, o sea, cosas bien íntimas y profundas, pero mi deseo es que si yo lo viví, pueda ayudar a alguien que esté pasando por la misma situación. No podemos dejar que esos sentimientos sean la piedra de tropiezo para alcanzar la familia hermosa que Dios ha planeado con cariño para ti, para que sea... No se puede, no es justo. No tiene por qué. Y tú tienes el poder en tu mano de impedirlo, de quitarle el poder a esos sentimientos, quitarle la autoridad a esos sentimientos sobre tu vida, de decir: hasta hoy, no más. Yo decido perdonar. Yo decido empezar el camino para perdonar. Ya no quiero vivir más de esta manera. Yo sé que he guardado cosas muy dentro de mí, que hasta las he olvidado, pero hay daño, hay dolor, hay tristeza muy a lo interno de mi corazón. Pero sabes, joven, yo tengo una buena noticia. Aunque nos hayan hecho daño, aunque nos hayan corrompido totalmente la imagen de un padre y de una madre, hay un Padre que está en el cielo, que está dispuesto a tomarte así, decepcionado, traicionado, deprimido, triste, y enseñarte con amor profundo, con amor entrañable, lo que significa una verdadera paternidad, lo que tiene que ser un padre. Y sabes, es difícil porque tantas veces yo ahí en mi cuarto triste, llorando por lo que estábamos viendo, Sara y yo la pasamos horrible. Sara era una niña y yo no sé si ella se acuerda, pero nosotras estábamos ahí, yo adolescente y ella niñita. Yo dije: Sara, vamos a rezar. No conocía a Cristo todavía y esa era mi alternativa. Imagínense, Sara, vamos a rezar. Y uno ahí, Sara y yo dije: bueno, Señor, ayúdanos, está difícil. En mi desconocimiento de la palabra, en mi desconocimiento de tantas cosas, era una muchachita. Y ahí rezábamos las dos. ¿Tú te acuerdas, Sara? Agarrada de la mano ahí, dos niñitas ahí rezando, porque era difícil. Y sabes, eso inclusive puede haber creado un resentimiento hacia Dios. Señor, ¿por qué yo? Yo estoy rezando y ¿por qué tú no me ayudas? ¿Por qué mi papá todavía se están peleando? ¿Por qué mi papá insulta a mi mamá? ¿Por qué la empuja? ¿Por qué? Y esos porqués son peligrosos. Pero sabes, hoy te puedo decir con total autoridad, porque yo lo viví, porque yo lo sufrí, porque yo lo lloré, que vale la pena. ¿Estás loca? ¿Cómo vale la pena? ¿Sabes por qué vale la pena? Porque gracias a esos daños tan fuertes que tuve en mi corazón, en mi mente, fue que yo decidí venir a los pies de Cristo. Y vale la pena porque hoy yo puedo estar aquí diciéndote: no es para siempre. Si tú decides que ese odio, ese rencor, esa traición se acaban hoy, porque el Señor ya pagó el precio. No tienes por qué ser esclavo de esos sentimientos, no tienes por qué ser esclavo de tu pasado. Ya Dios pagó el precio y vale la pena. Si yo tuviera que pasar 85,000 veces por eso de nuevo para vivir lo que yo estoy viviendo hoy, lo paso.
Usted pensará que estoy loca, pero es que lo que estoy viendo está bien pretty. Yo conozco un padre. Yo conozco un padre que nos va a levantar, que nos va a sanar, que nos va a amar, que nos va a demostrar qué es lo que tiene que ser un padre. Pero tenemos que perdonar. Para poder experimentar a ese padre en su máxima expresión, yo tengo que perdonar. Aún al padre ausente que ni siquiera conozco, tengo que perdonar. Aún al padre que me hirió, aún al padre que me traicionó, aún al padre que no cumplió mis expectativas de lo que tenía que hacer un padre, tengo que perdonar. Y cuando yo logre soltar eso, de verdad, te lo prometo que vas a experimentar el amor más precioso, más delicioso que puedes imaginarte. El amor del Padre perfecto. Qué bonito. ¿Y sabes qué? Él te va a demostrar que eres tú para Él, que eres tú para Dios. Un hijo que Él nunca va a dañar, que nunca va a juzgar, que nunca va a decepcionar, ni traicionar, ni herir, sino más bien que con ese amor perfecto, precioso amor del Señor, sin falla, sin mancha, te va a levantar de donde estás y te va a ayudar a vivir todo lo que Él ha planificado para ti desde siempre. Y aún si fue ausente, y aún si no lo conoces, y aún si inclusive ya falleció, lo que está en tus manos es perdonarlo. Tu poder está en el perdón. Tu libertad está en el perdón. Y dice 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. ¿Quiénes son los que heredan? Los hijos. Yo fui llamado como hijo para heredar bendición, pero cuando no pago mal por mal, ni maldición ni por maldición, sino que bendigo. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver a nuestros padres. Sonará repetitivo, pero es la única manera. Para yo poder heredar lo que Dios tiene para mí, no puedo pagar mal por mal. Si te hicieron daño, joven, no puedes pagar mal por mal. Si te hirieron, no puedes pagar mal por mal. Si te traicionaron, no puedes pagar mal por mal. Ya tú y yo tenemos algo diferente, ya tú y yo tenemos algo distinto que demostrar. Tú y yo tenemos algo distinto que dar. ¿Cuántos testimonios preciosos hay aquí en esta casa de jóvenes que porque no pagaron mal por mal, sino que perdonaron, se rindieron a Dios, conocieron el amor del Padre y ahora están aquí sentados con sus papás los domingos? ¿Cuántos testimonios? Y ese puede ser tú y esa puedo ser yo. Porque no crean, ustedes piensan, ay, yo tengo muchas dificultades porque mi papá, no sé qué, mis papás tampoco vienen a la iglesia. Yo también en las noches oro y me quebranto y le pido a Dios, Padre, por favor, transfórmalos. Yo quiero que ellos sean salvos, yo quiero que ellos te conozcan en verdad. Yo también lo vivo. Y yo sé que se siente. Pero tenemos fe, ¿verdad? Algún día. Ok. Quiero compartirles también este punto que se llama, le puse, siento que he mejorado con mis títulos, siento que he mejorado. Distorsiones que pesan. Distorsiones que pesan. Para todos es obvio que vivimos en un mundo distorsionado, ¿verdad? Pero saben, la mayor razón por la que hemos sido esclavos, y sobre todo esta generación, la mayor razón por la que esta generación ha vivido en esclavitud es porque hay una distorsión en el sentido de la paternidad. Suena como muy técnico. ¿Qué significa eso? No hemos conocido padres que saben ser padres. No hemos conocido padres que dan lo que los padres tienen que dar. No los hemos conocido y eso ha creado en nosotros una distorsión. Y sabes, la falsa paternidad nos ha hecho crecer con la mentalidad de que como me fallaron, como me hirieron, como no aportaron lo que yo creí que debían aportar en mí, yo tengo que valerme por mí misma. Yo tengo que salir adelante sola, tengo que ganarme mis cosas. Era yo, Natalie Bernal, o no era de Scott, era esa. Yo tengo que trabajar bien duro porque yo no voy a depender de nadie, porque ya él me falló, yo vi lo que él hizo, yo vi cómo dejó a mi mamá, yo no voy a depender de nadie, yo voy a ser una mujer independiente. Y ese falso sentido de la independencia, ¿qué es lo que hace? Nos aleja de Dios. El yo querer ser independiente porque viví cosas difíciles,
porque no quiero repetir la historia, porque no me gustó lo que experimentó mi mamá. Me dio un sentido de independencia tan cochino y tan feo que en un momento de mi vida, por decirte algo, el día que yo me compré mi carro, fue por mi trabajo, sí. Mi mamá dice, ay, qué bueno, gracias a Dios. Y que no, gracias a Dios no, eso fue porque yo trabajé y yo me lo gané. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Natalia, del pasado? ¿Qué es eso? El sentido de la independencia nos aleja de Dios. Y el gran problema es que esa necesidad que hemos desarrollado es un arma literalmente de Satanás, de las tinieblas, para alejarnos del propósito que Dios tiene para ti y para mí. Y tenemos que ser inteligentes y darnos cuenta de eso. Es un arma de Satanás. Él está atacando a las familias, está atacando a la cabeza de los hogares, a los padres, para entonces que nosotros como generación crezcamos con una distorsión en nuestra cabeza y no podamos vivir lo que Él tiene para nosotros realmente. Esa es el arma de Satanás. Y la independencia de Dios nos asegura el fracaso. ¿Qué podemos hacer sin Dios? ¿A dónde podemos llegar? ¿Sabes? Puedes tener mucho dinero. Yo tenía mi carro, mi trabajo bien pretty, pero dentro de mí cabía tristeza, vacío, rencor, dolor. Eso es lo que había dentro de mí por mi falso sentido de la independencia. Y la esclavitud de esta generación, y lo he visto caso tras caso, inicia con que la mayoría de nosotros venimos de familias disfuncionales. Es una cosa muy extraña ver a alguien hoy en día que tenga a su papá y a su mamá en casa y que ambos estén bien. Hemos crecido en familias disfuncionales, con la falta de un papá, con la falta de una mamá, o quizás los dos están en casa, pero no están bien, no se respetan los roles, no se respeta quién es papá, quién es mamá. Es un desorden. Y es triste, pero de ahí nacen tantos de nuestros problemas, tantas de nuestras distorsiones. Pero tú y yo tenemos la posibilidad de cambiar ese panorama, porque tú y yo nos tenemos que levantar como esa generación que hace la diferencia, que le demuestra al mundo, al pecado, a Satanás, que sí podemos tener familias completas, familias íntegras, que sí podemos tener el papel de un padre, el papel de una madre, levantando, es que quizás esto sea como una locura para ustedes, ¿verdad? Porque son jóvenes. Pero levantando niños sin carencias afectivas, sin carencias emocionales, sin todo lo que crecimos nosotros. Y hay 5 aspectos esenciales de una paternidad sana, psicológicamente, ¿verdad? Está el amor incondicional. El amor incondicional. Chuzo, la verdad es que yo no sentí mucho amor incondicional cuando mi papá se iba con otras mujeres y dejaba a mi mamá llorando. De su parte no sentí amor incondicional. La verdad es que no lo sentí. Por muchos años no sentí ese amor incondicional. No sé si a alguno le ha pasado lo mismo. Quizás no sintió ese amor incondicional cuando su papá llegaba tomado o cuando se gastaba la plata de la quincena en otras cosas que no debía y no te pagaba la escuela. O cuando empezaban las clases no tenías útiles porque tu papá no había sido responsable. Probablemente no sentiste ese amor incondicional, pero como ya te dije, tenemos un Padre que nos va a enseñar realmente el concepto de la paternidad y nos va a cambiar toda esa mentalidad para que podamos entender qué es el amor. Y dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor en Dios que es en Cristo Jesús. Si yo no sentí un amor incondicional creciendo, si yo no sentí un amor incondicional en mi adolescencia, inclusive en mi vida adulta, si no sentí ese amor incondicional, ahí está el Padre enseñándome que si no te lo dieron acá, yo te lo voy a dar, yo te voy a enseñar, pero tienes que perdonar, Natalie, tienes que soltar, suelta y tú vas a ver que ese amor incondicional lo vas a encontrar en mí, el que no falla, el que no se equivoca en mí. También está palabras que edifican. Es difícil, yo sé, es difícil, porque ¿quién le enseña a los papás a ser papás, verdad? ¿Quién le enseña a los papás a ser papás? Tus papás, mis papás, son humanos, probablemente todavía no conocen de Jesús y creciendo lo único que recibiste fueron
insultos, malos tratos, que tú eres bruto, que tú eres fea, que no sé qué. Bueno, para mí, yo sé que mi mamá me ama, pero las palabras que edifican estaban complicadas. Que es que estás gorda. Y yo muriéndome de hambre, dejando de comer porque mi mamá me decía que estaba gorda. Eso no son palabras que edifican. Probablemente tú tampoco recibiste palabras que edifican cuando estabas creciendo. Inclusive ahora en este momento de tu vida no estás recibiendo palabras que edifican. Pero una vez más, tenemos un Padre que nos va a enseñar. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué en mi misericordia. Esa es una palabra que te edifica. Te amo con amor eterno, te prolongo mi misericordia. Lo que no encontramos en casa, lo encontramos en Dios. Pero ¿cuándo lo encontramos? Cuando perdonamos. Cuando ya decidimos no ser más esclavos. El afecto. El afecto. ¿Cuántos no necesitamos en algún momento un abrazo? Un cariñito. Le pedí a Sara, hazme cariñito. Sara no me quiere hacer cariñito. Me hizo falta ese afecto, Sara. Mira. No, pero de verdad, el afecto es algo tan integral para el ser humano, aunque tú no lo creas. Los abrazos, los cariñitos de papá, hijo, las caricias, todas esas cosas son integrales para el ser de una persona. Las palabras bonitas. Hey, te ves bonita hoy. Hey, lo estás haciendo bien. Afecto, cosas afectivas. No, muchos de nosotros no lo recibimos cuando estábamos creciendo. Y no porque tengamos papás malos, es porque ellos también son humanos. Y sabes, probablemente tu mamá creció sin afecto también. Y por eso ella es así, porque no ha tenido la oportunidad de conocer a Jesús, cambiar su vida y aprender estas cosas. Pero eso es lo que pasó. Probablemente ella creció también en una familia abusiva y eso es lo que ella conoce como algo bueno. No está bien, pero es así. Tenemos que entender que no es ella, no es él, es lo que hay detrás de ellos. Pero también es cool, porque dice: mas Dios muestra con su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué afecto más grande es morir por alguien? Eso es un nivel de afecto que todavía no he experimentado. Aparte, o sea, yo hacia alguien más, pues yo lo experimenté hacia mí, pero no lo he dado a alguien más. Morir por alguien. Tienes que amar demasiado a una persona para poder morir por esa persona. Y ya el Señor lo hizo por ti y por mí. El cumplimiento de palabra. ¿Cuántas promesas? Hey, no, Natalie, Sara, vengan aquí. Ya yo no lo voy a volver a hacer. Ya yo voy a cambiar. Yo voy a estar con su mamá. Ya todo lo demás queda atrás. Vamos a empezar de nuevo. Y ya nosotros ilusionadas, contentas, como dos niñas, con la ansia en el corazón de poder ver a sus padres otra vez bien. Y 2 meses después en lo mismo. Ay, ¿qué hubo? No se cumplió la palabra. ¿Y qué tanto daño puede hacer eso a una persona? Que tu persona de seguridad, que tu persona a quien tú ves como un ejemplo, no pueda ni siquiera cumplir lo más básico. Es difícil, pero ¿saben? También es cool, porque dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor no se equivoca. Si Él promete, Él cumple. Si Él habla, Él cumple. Si Él dice, Él cumple. Si está en su palabra, Él lo va a cumplir. Él es literalmente el significado de cumplir la palabra. Si no lo tuviste en casa, Dios te va a enseñar que sí existe. Y por último tenemos la fidelidad. La fidelidad. Chuzo, está heavy. La fidelidad a la casa, la fidelidad a los hijos, la fidelidad a lo moral. Es complicado crecer en una casa donde la fidelidad no era un valor que existía. Era la infidelidad. Está brutal. Pero sabes, yo conocí al que sí es fiel, al que sí es justo, al que sí es verdadero. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Miren, jóvenes, no interesa que tú viviste en casa, no interesa cuáles fueron
estas cosas que te hicieron falta mientras crecías, no interesa, porque hoy tú tienes la oportunidad de conocer al único y verdadero Padre perfecto, el que no se equivoca, el que promete y cumple, el que te ama con amor entrañable, el que dio su vida por ti. Ese es el Padre perfecto que tú y yo tenemos la oportunidad de conocer hoy. El que no falla. Pero tienes que reconocer si sigues siendo esclavo. Tienes que darle lugar al Espíritu de Dios para que te saque de esa condición de esclavo y te lleve a la condición de hijo. Y yo quisiera que nos pusiéramos de pie. Y analizáramos de qué puedo estar siendo esclavo. Quizás sea del rencor, puede ser rencor porque no crecí de la manera que mis amigos de la escuela crecieron, rencor porque Dios no intervino cuando yo quería que interviniera, rencor porque me fallaron, rencor porque mi papá y mi mamá me prometieron algo, un cambio, una diferencia y no lo hicieron. Puedo estar siendo esclavo de la falta de identidad. Porque nunca tuve a alguien que me afirmara mi identidad. Porque nunca tuve a alguien que me dijera, hey, eres bella, hey, eres guapísimo, hey, tú puedes hacerlo, hey, eres bueno en esto, hey, te felicito. Y eso en mí creó una falta de identidad tan profunda que hasta el día de hoy me tiene incapacitado para lograr las cosas que quiero lograr. O estoy siendo esclavo del resentimiento porque me hirieron de una manera tan profunda y tan adentro que yo no he podido soltar eso. Estoy siendo esclavo del resentimiento, de la depresión, porque todas esas cosas difíciles que viví no me han permitido poder ser feliz, no me han permitido conocer la paz de Dios, no me han permitido conocerlo a Él como el Padre perfecto que no falla, porque esa depresión es la que me tiene a mí tiesa, me mantiene sin poder moverme, inclusive hasta sin poder respirar. De eso soy esclava. O de la ansiedad, esa ansiedad que no te permite dormir de noche, que te corta la respiración, pero que nació por esas noches que viste a tus papás peleando, insultándose, que viviste cosas que no debe vivir nadie. Y eso en ti ha despertado esa ansiedad, ese abuso, inclusive hasta sexual, que te persigue día a día y no te deja vivir tranquilo. ¿Estás siendo esclavo de la ansiedad? ¿O de la tristeza? La tristeza por no tener la vida que quisiera tener, o por no estar viviendo lo que quisiera vivir, o por no haber tenido los padres que me hubiera gustado tener, o las capacidades económicas que pensaría que debían haber habido en mi casa. Y eso me ha hecho vivir en tristeza, porque no tengo lo que económicamente hoy quiero. ¿Estoy viviendo en tristeza? O un miedo muy profundo en mi corazón, esclava al miedo de repetir el fracaso de mis padres. Estoy siendo esclava a ese miedo de cometer los mismos errores que ellos cometieron, de criar niños de la misma manera que ellos nos criaron a nosotros. Estás siendo esclavo de ese miedo. Ese miedo a equivocarte, ese miedo a escoger la persona incorrecta, ese miedo a fallar. ¿Estás siendo esclavo de ese miedo? O quizás esclavo a esas adicciones que se volvieron tu refugio en esas noches tristes de depresión, de ansiedad, que lo único que te hacía sentir bien era recurrir a esa masturbación, a esa pornografía que te daban 5 minutos de satisfacción para luego volver a lo mismo. Y has llegado aquí a esta casa y ya tienes tiempo, pero todavía no lo has podido dejar, porque aún es tu lugar de refugio cuando ves a tus papás en otro cuarto peleando, o cuando te quedas esperando que tu padre prometió venir a visitarte y no llega, y de nuevo vas y vuelves a ese refugio de tus adicciones. Estás siendo esclavo de tus adicciones. O quizás algo que yo viví, esclavo a relaciones tóxicas. Porque saben, crecer con una paternidad distorsionada te lleva
a creer que no vales, a creer que estás dañado, a creer que nadie te va a querer en el mundo porque estás dañado, creciste mal, hay algo malo en ti. Y entras en esas relaciones tóxicas que es como cosa de Satanás, ¿verdad? Parece el man ahí. Y es una persona que no te valora, que no te ama, que no te da tu lugar, que te trata mal, que te insulta, inclusive hasta te abusa físicamente. Que para poder otorgarle satisfacción y que él crea que lo amas, te pide cosas que no te debería pedir. ¿Estás siendo esclavo de esas relaciones tóxicas? ¿Estás siendo esclavo a la aprobación ajena? ¿A qué estás siendo esclavo? Y algo que es bien importante que reconozcamos hoy es que de dónde nacen esas esclavitudes. No sé si es tu caso, pero yo me di cuenta que efectivamente tantas inseguridades, tanto sufrimiento, tanta tristeza que había dentro de mí fue porque crecí con una paternidad distorsionada. Y dice la palabra en Malaquías 4:5: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Escúchenme. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La voluntad de Dios es que los padres vuelvan a los hijos y los hijos vuelvan a los padres, porque Él entiende que esa es la única manera que el mundo puede persistir, que el mundo puede seguir adelante. Y yo quiero que esta sea la tarde en que tú puedas abrir tu corazón y decir: yo quiero volver al Padre. Yo quiero perdonar a ese padre terrenal que me hizo daño. Yo no quiero vivir más esclava de estos sentimientos. Yo no quiero vivir más esclava de todo lo que sufrí. Mi sufrimiento no me determina. Yo no soy mi sufrimiento. Yo soy una hija de Dios. Yo no soy esclava del dolor. Yo soy una hija de Dios.